Buenos días, amigos. Cuando me propuse hacer este audio sobre Pedro I, llamado el Cruel, me di cuenta de que no iba a ser sencillo el relatar su biografía si paralelamente no hacía lo mismo con la de su hermanastro Enrique II, llamado el Fratricida. Es quizás el ejemplo en la historia, aunque hay otros naturalmente, en los que se accede al trono de la manera más innoble, que es con el asesinato a traición de tu propio hermanastro. Todo ello en presunción de unos derechos hereditarios que legalmente no tenía, por muchos apoyos que Enrique obtuviera, por muchos triunfos que Enrique obtuviera y por mucha coronación que como Enrique II de Castilla se le hiciera. Su acceso al trono de Castilla, y con el que se inicia la saga de los Trastámaras en la sucesión de la corona del Reino de Castilla, no es más que fruto de un asesinato, fruto de una envidia nacida desde la juventud, quizá justificada, pero en ningún caso le daba derecho a usurpar primero la vida y después la corona de de Pedro I el Cruel. Veamos cómo se desarrollan ambas biografías que, teniendo tantos puntos en común, con el relato de una, directa o indirectamente, vamos a llegar al relato de la otra. Porque en definitiva, sus vidas se encuentran unidas y prácticamente solapadas desde bien pronto. Veamos cómo soy capaz de ir enlazando la vida de uno y la vida de otro sin que resulte repetitivo y sin que resulte tedioso. Pedro I de Castilla, al que todos conocerían después como Pedro el Cruel, nació el 30 de agosto de 1334 en la ciudad de Burgos. Era hijo de Alfonso XI y de María de Portugal. Era el segundo hijo, aunque posteriormente fue el único superviviente por la muerte de su hermano. La vida de Pedro, la infancia de Pedro, nace marcada fundamentalmente por la relación extramatrimonial que su padre mantenía desde hacía tiempo con una querida llamada Leonor de Guzmán. Leonor era una noble castellana con la que el rey Alfonso XI tuvo 10 hijos. En aquel ambiente la educación que recibió Pedro pues fue muy deficiente, ya que su padre, inclinado más hacia los hijos que tuvo con Leonor de Guzmán, no tenía el más mínimo interés en preparar a su hijo para que fuera un futuro rey. Pedro vivió su infancia en Sevilla junto con su madre, mientras que, como ya hemos comentado, su padre vivía y se dedicaba casi en exclusiva a cuidar de los hijos que tenía con Leonor. Pedro comenzó a convertirse en un muchacho frío, distante y hasta vengativo. Era una persona muy desconfiada y también algo paranoico. En el año 1350 murió Alfonso XI, siendo inmediatamente coronado como rey su hijo Pedro, al que le llamaron Pedro I. Cuando Alfonso subió al trono, contaba con apenas 16 años. Por lo tanto, todas las cuestiones de gobierno estaban en manos de su madre y de su amante Juan Alfonso de Alburquerque. Una de las primeras decisiones que tomó la madre del rey fue la de encarcelar a la antigua amante de Alfonso XI, acusada de que estaba conspirando para sentar en el trono de Castilla a uno de sus hijos. Al parecer, la idea
de la amante de Alfonso XI, Leonor de Guzmán, era derrocar a Pedro y situar en el trono de Castilla a su hijo Enrique. Presionaron a Pedro, ya rey, como hemos dicho, para que encerrara también junto a la madre a todos sus hermanastros. En 1351, Leonor de Guzmán fue ejecutada en la ciudad de Talavera de la Reina. La idea nació de la reina madre. De esta manera, María de Portugal culminaba su venganza tras la humillación a la que la había sometido su marido durante muchísimos años. Por su parte, Pedro perdonó a sus hermanastros el hecho de haber iniciado algunas revueltas como protesta por la muerte de su madre. Tras una grave enfermedad que a punto estuvo de costarle la vida, Pedro, una vez recuperado, reunió a las Cortes en Valladolid, donde les comunicó que estaba dispuesto a recortar los privilegios de muchos de los nobles castellanos. Esto hizo que las protestas se multiplicaran y en el reino fueran apareciendo disturbios y revoluciones por cualquier rincón de Castilla. Las revoluciones que se iniciaron como consecuencia de estas medidas estaban protagonizadas principalmente por los nobles de Castilla, pero a ellas no eran ajenos los hermanastros de Pedro. A la cabeza de ellos se encontraba naturalmente el que pretendía ser rey de Castilla echando a su hermano Pedro. Las revueltas más importantes tuvieron lugar en Asturias y Pedro, con sus fuerzas, se dirigió hacia allí para resolver el problema de la revuelta. Durante el camino conoció a una mujer, María de Padilla, una noble que a primera vista le robó el corazón. Sin embargo, Pedro estaba comprometido con Blanca de Borbón, que era nieta del rey Felipe III de Francia. El 3 de junio de 1353, de acuerdo con los compromisos adquiridos y las negociaciones a las que se había llegado, Pedro contrajo matrimonio con Blanca. Sin embargo, este matrimonio no duró mucho, puesto que el rey comenzó a alejarse de la reina porque, según él, no se habían cumplido los términos de la dote que la novia debía aportar al matrimonio. La pareja no se escondía en demostrar públicamente que no se soportaban unos a otros. Entonces, el pueblo se dio inmediatamente cuenta de que aquel matrimonio no funcionó. Pedro mandó encerrar a su esposa en Sigüenza, en la provincia de Guadalajara. Mientras su mujer era encerrada primero en Sigüenza y después en Toledo, Pedro se lanzaba en los brazos de su amante Ana Padilla. Juan de Alburquerque, favorito de la reina madre, fue destituido, pues al parecer de él nació la idea de que contrajera matrimonio con Blanca. El encierro de Blanca por parte de Pedro tuvo graves repercusiones y creó grandes tensiones con la corona francesa. A esa tensión con Francia hubo que unir las revueltas que se produjeron en Toledo cuando Blanca estaba allí encerrada y que estaban encabezadas por los hermanastros del rey. Mientras Blanca continuaba encarcelada en Toledo, el rey conoció a Juana de Castro, una noble castellana, a la que pidió matrimonio. Sin embargo, ella exigió que antes de contraer matrimonio fuera anulado su enlace con Blanca de Francia, hecho que ocurrió casi de inmediato porque se anuló a los 2 días. Anulado el matrimonio con Blanca, el rey se casó con Juana de Castro en el año 1354. Al poco tiempo, Juana quedó embarazada, pero la felicidad conyugal duró poco, pues a los pocos meses Pedro abandonó a su esposa, a la que no volvió a ver jamás. En el año 1356 Pedro consiguió acabar con las revueltas y ejecutó en el camino a algunos de los que habían secundado todas las revueltas. Las revueltas de Castilla se prolongaron hasta llegar a Aragón y aquí ya comienza a tomar un protagonismo importante Enrique II de Trastámara. Pues en su enfrentamiento con Pedro buscó la alianza del rey de Aragón, el cual se la prestó. Dicen que Pedro profanó las tumbas de reyes de Castilla y nobles para obtener un botín con el que sufragar los gastos que le suponían los mercenarios ingleses
que contrató para sus batallas. Con ese ejército, Pedro consiguió arrebatar al reino de Aragón algunos de sus territorios. En 1358, Pedro pasó por las armas en primer lugar a su hermano Fadrique, después al hermano de la infanta doña Fernanda de Aragón, así como a la esposa de este. Estas ejecuciones tuvieron como consecuencia que se reavivaran y se incrementaran los enfrentamientos entre ambos bandos, entre partidarios de Enrique y partidarios de Pedro. La sangría que estaban suponiendo los continuos enfrentamientos a los que se enfrentaban las huestes de Pedro trajo como resultado que éstas se vieran seriamente mermadas, hecho que fue aprovechado por el rey de Granada para invadir tierras castellanas. No obstante, los ataques de los musulmanes fueron repelidos por las fuerzas de Pedro y retiradas las tropas árabes. En 1362, las tropas de Pedro se habían apoderado de diversas zonas del reino de Granada, por la zona de Córdoba, por la de Granada, por lo cual el rey nazarí concertó una reunión con Pedro en Sevilla para poner fin a aquellos enfrentamientos y pactar una paz. Sin embargo, lejos de llegar a ningún acuerdo, Pedro, con su propia mano, mató al rey nazarí. Ya en Sevilla, reunió a las Cortes para que aprobaran que fueran reconocidos como herederos de la corona los hijos que había tenido con María Padilla. Pedro comienza a concertar diversas alianzas con los reyes de Navarra y los reyes de Inglaterra, y con esas fuerzas aumentadas consigue apoderarse de territorios en Aragón. Mientras esto ocurría, el rey de Aragón se vio obligado a negociar unas alianzas con los franceses y además con Enrique de Trastámara. En 1364, las tropas de Pedro I lograron conquistar Valencia y desde allí persiguieron a las naves de los aragoneses que pretendían huir hacia Nápoles. Una persecución que no culminó, puesto que el mal tiempo le aconsejó a Pedro I que diera la vuelta y cesara en su persecución. Terminada la campaña de Valencia, Pedro regresó a Sevilla para encontrarse con su nueva amante, Isabel de Sandoval, la cual hacía poco que acababa de dar a luz un niño al que se le puso por nombre Sancho. Mientras tanto, Enrique había contratado un ejército de mercenarios franceses. Con este poderoso ejército y bien armado, en el año 1366, Enrique entró en Castilla y se hizo proclamar rey, apoyado por muchos de sus partidarios. Con el apoyo que tenía de buena parte de la población, a las tropas de Enrique no le costó demasiado trabajo la conquista de diversas poblaciones importantes de Castilla. Pedro, ante la situación, decidió huir primero a Portugal para a continuación pasar a Galicia. Galicia fue elegida porque el pueblo gallego no aceptaba a Enrique II de Trastámara como rey de Castilla ni por supuesto de Galicia. De Galicia, Pedro pasó a Bayona. Ya en Francia, Pedro comenzó a realizar gestiones y alianzas principalmente con el príncipe inglés al que se conocía como el Príncipe Negro, y también pidió permiso al rey de Navarra para que le permitiera atravesar su tierra con las fuerzas que iban a atacar a los usurpadores de su corona. Tuvo lugar en 1367 un importante enfrentamiento conocido como la Batalla de Nájera. Las tropas de Pedro fueron ganando terreno poco a poco hasta que consiguieron derrotar a las tropas de él. Al ver la derrota, Enrique huyó a Aragón, pero las tropas de Pedro habían hecho prisioneros a gran cantidad de nobles, caballeros y soldados de las huestes de Enrique. Todos estos prisioneros fueron asesinados por orden directa de Pedro I. El llamado Príncipe Negro de Inglaterra dejó de apoyar a las huestes de Pedro por cuanto no había cumplido los compromisos de pago a los que se había comprometido cuando hicieron la alianza, puesto que Pedro se comprometió a satisfacer los salarios de los soldados británicos
cosa que no se había cumplido. Conocedor Enrique de la ruptura de la alianza de Pedro con el rey de Inglaterra, no tardó en formar un nuevo ejército con el que se adentró en tierras de Castilla. Pedro se vio obligado una vez más a huir, esta vez lo hizo a Andalucía, donde pactó una alianza con el rey de Granada. El rey de Granada le prestó su ejército de musulmanes, los cuales comenzaron su subida hacia Castilla, pero en mitad del camino se encontraron con las tropas de Enrique que les hicieron frente. A los pies del castillo de Montiel se enfrentaron los dos ejércitos, en los cuales resultó vencedor el ejército de Enrique II, siendo hecho prisionero el rey Pedro. La reclusión de Pedro se realizó en el mismo castillo de Montiel. Una noche, la mano derecha de Enrique dejó que Pedro saliera con la intención de que parlamentase con su hermano Enrique y tratar de lograr una paz que se le resistía y un acuerdo para ver quién era el que terminaba gobernando los destinos. Llegado a la tienda donde se encontraba esperando el rey Enrique II, ambos no tardaron en llegar a las manos. Pedro I era mucho más corpulento que su hermanastro Enrique. Sin embargo, a pesar de que en un momento determinado él fue capaz de subirse encima del cuerpo de Enrique, Beltrán por detrás le sujetó y Enrique en ese mismo momento no dudó en apuñalar a su hermano hasta producirle la muerte. Una vez muerto Pedro, fue decapitado, su cabeza pinchada en una pica, y esa pica fue paseada por todos los pueblos que aún eran leales. El cuerpo de Pedro fue sepultado inicialmente en el mismo castillo de Montiel, pero a lo largo de los siglos fue siendo trasladado de un lugar a otro hasta que por fin sus restos terminaron en la Catedral de Sevilla. La vida de Pedro y la vida de Enrique fueron paralelas en el odio profundo que se sentían uno hacia el otro. Las ansias del poder a la que los Trastámara aspiraban sin ser legítimamente herederos de esos derechos llevó a producir en Castilla una inmensa sangría y a dar entrada a una nueva estirpe monárquica como eran los Trastámara en detrimento de la Casa de Borgoña. Así es la triste historia paralela de estos hermanastros que, fruto del abandono y fruto del ansia de poder de unos y de otros, trataron y tardaron en consumar lo que fue un verdadero desastre para tierras de Castilla y tierras de Aragón.